Hola a todos, hoy voy a preparar una deliciosa focaccia sin gluten, una receta que llevo tiempo queriendo compartir y que estoy segura que os va a encantar. La focaccia es un tipo de pan plano italiano, que se prepara bien con sal y hierbas o bien cubierta de otros ingredientes, tomate cherry, aceitunas, cebolla. Se puede usar para acompañar la comida o consumir sola, tal como se haría con una pizza. Esta focaccia sin gluten es tan jugosa que se puede comer perfectamente sola. Para mí es un peligro prepararla antes de que esté la comida lista, porque me la voy comiendo trozo a trozo mientras voy cocinando y cuando me siento a la mesa ya no tengo hambre. Y es que recién hecha está buenísima. Y si no, fijaos lo que es esta amiga. Una verdadera locura. La textura es riquísima. Antes de comenzar, quiero animaros a que os suscribáis a mi canal para que no os perdáis ningún vídeo. Y ahora vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos pesando los ingredientes y activando la levadura. Yo voy a emplear levadura seca, pero puedes emplear levadura fresca. En este caso, triplica la cantidad. En un vaso añadimos un poquito del agua tibia que lleva la receta, que como digo, ya he pesado de antemano. Basta con un poquito. Añadimos también un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno que lleva la receta. El azúcar. Esta ayudará a la focaccia a dorarse, pero si no puedes consumirla, elimínala. Y añadimos también la levadura. Removemos para que se integren bien todos los ingredientes. No te preocupes si queda algún grumo, porque ya se deshará después. Tapa y deja reposar hasta que burbujee. Mientras tanto, ve mezclando los ingredientes secos en un recipiente suficientemente grande. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata, el resto de la harina de trigo sarraceno, la harina de arroz, el psyllium husk, la goma xantana y la sal. Removemos con una cuchara hasta que se repartan perfectamente todos los ingredientes. Una vez que el prefermento se ha activado, lo añadimos a la mezcla de ingredientes secos. Añadimos también el resto del agua y removemos para que los ingredientes se hidraten. Asegúrate de que no queda nada seco en el fondo. Y como digo, ahora mismo tratamos únicamente de mezclar los ingredientes. Dejamos reposar 10 minutos para que el psyllium se hidrate y la masa tenga un poco más de fuerza. Pasados 10 minutos procedemos a amasar. Y te voy a dar una alegría, y es que al tratarse de una masa tan blandita, podemos amasar con varillas eléctricas con el accesorio de gancho. Si tienes amasadora, puedes usar amasadora. Y si no tienes ni una cosa ni otra, remángate y amasa con la mano dentro del propio recipiente. Si empleas varillas eléctricas, haz pausas para no quemar el motor y para descansar el brazo, que aunque las varillas sean eléctricas, cansa. Verás que la masa al comienzo forma como pegotes, pero a fuerza de amasar se va volviendo más continua. Verás también que si tiras, la masa se separa de los bordes del recipiente. Pasados unos 4 o 5 minutos, añade el aceite de oliva y amasa nuevamente hasta que se integre perfectamente. Ahora, engrasa un molde metálico. El mío es de 24 por 40 centímetros. No es necesario que pongas papel de hornear. Yo lo empleo porque no sé si lo veis a través del papel, se ha estropeado el recubrimiento. Pero si no, no es necesario usar papel. Es imprescindible, eso sí, que el molde sea metálico, ya que la focaccia debe recibir mucho calor desde abajo en cuanto entre al horno, y el vidrio o la cerámica tardan en calentarse y transmitir el calor. Engrasa bien con un buen aceite de oliva. Engrasa ligeramente también una lengua de cocina y vierte la masa sobre el molde de horno. Engrásate las manos y ve presionando ligeramente la masa para acomodarla al molde. Hazlo con paciencia y sin tirar de la masa para no desgarrarla. Si quieres, una vez extendida la masa, puedes mejorar los bordes con la lengua de cocina aceitada. Y cuando ya la tengas lista, cúbrela con film plástico de cocina. Y deja reposar en un lugar tibio hasta que doble su tamaño. Yo la he tenido dentro del horno apagado con un recipiente de agua hirviendo en el fondo y así ha tardado poco más de 1 hora en crecer. Una vez que duplique su tamaño, comienza a calentar el horno a máxima temperatura. Cubre la superficie de la focaccia con el aceite y comienza a hacer los agujeros característicos con los dedos.
Ahora puedes cubrir con lo que más te guste. Yo voy a añadir sal y orégano, que lo tengo fresco. La mejor forma de tener especias sin gluten siempre a mano es tenerlas en macetas. Una vez que el horno está caliente, bajamos la temperatura a 225 grados e introducimos la bandeja con la focaccia directamente sobre el fondo del horno. Así la vamos a hornear 20 o 25 minutos a 225 grados con calor arriba y abajo. Un truco que os doy. Mientras calentaba el horno, he metido una bandeja con pimientos. Después, en cuanto la focaccia esté hecha y yo apague el horno, los volveré a meter para que se terminen de hacer con el calor residual. Así, además de focaccia, tengo pimientos asados con el mismo gasto de energía. Pasado este tiempo, 20 o 25 minutos, pasamos la focaccia a la parte superior del horno. Como veis, yo tenía ya la rejilla colocada a la altura adecuada. Ahí vamos a hornear otros 5 minutos para que la parte superior tome color. Y pasados 5 minutos, fíjate qué maravilla, qué color y qué aspecto tiene. Sin esperar a que se enfríe, ya que la focaccia se toma caliente, pásala a una tabla y divídela en porciones. Es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Y fíjate qué maravilla, fíjate lo tierna que se nota ya al cortarla. ¡Qué cosa más rica! Fíjate, su corteza crujientita, gracias a que se ha horneado cubierta de aceite, y la miga es tierna y jugosa. Fíjate lo que es esto, ¡madre mía! No os miento, la he terminado y me he comido 3 trozacos de estos. Y es que, tal como os decía, es tan jugosa que se puede comer hasta sola. Si bien su mejor momento es recién hecha, si sobra de un día para otro, la podéis tostar y está también riquísima. Y bueno, yo la voy a apartar de mi vista ya para no comérmela entera, que pesa casi 1 kilo, y espero que os animéis a preparar una igual en casa. ¡Un saludo a todos!